En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en que nos toca vivir. Fe y actualidad. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy. Bienvenidos, queridos amigos, a su programa Fe y Actualidad Televisión. Recuerde, este es un programa que pretende responder desde una perspectiva bíblica, teológica, histórica y científica a los dilemas morales que nos plantea el escenario contemporáneo. Hoy, sin duda alguna, tendremos un temazo, y no solo eso, sino que tendremos un invitado de calidad a quien quiero presentar, porque no solo respeto y aprecio mucho, sino que también ha sido parte de mi propio peregrinaje académico, espiritual y por supuesto de ese regocijo que a mí me da de poder presentarlo a quien no solo considero un profesor, sino también un buen amigo. Y me refiero al doctor David Suazo. Don David, bienvenido a este espacio de Fe y Actualidad. Gracias por compartir junto con nosotros. Gracias, Gonzalo. Es un placer estar de nuevo aquí. Hemos estado algunas veces en el programa en televisión y siempre es una alegría, siempre es muy agradable por volver a estar, y ahora particularmente por el tema que nos convoca, como decís. Así es, y es un tema que usted ha venido trabajando por mucho tiempo, y quiero aprovechar de presentarlo porque tiene que ver con el Sermón del Monte, y precisamente don David acaba de publicar este texto, La Justicia del Reino, un comentario al Sermón del Monte por medio del Instituto Crux, y este libro y este trabajo que él ha podido presentar por medio del Instituto Crux es producto de su análisis con el texto, es producto de haber estudiado el pasaje, es producto de haber también enseñado esta clase del Sermón del Monte, y el tema que nos convoca específicamente es partir con las famosas bienaventuranzas. Y le agradezco a nuestra buena amiga Sharon Herrera, que nos va a introducir a la temática del día de hoy para poder tener una agradable conversación con don David Suazo. Sharon, bienvenida. El tema del día. Las bienaventuranzas han sido objeto de estudios, análisis e interpretaciones a lo largo de la historia de la Iglesia desde la era apostólica. Algunos ven en ellas el centro y corazón del Sermón del Monte. No obstante, al referirnos a las bienaventuranzas, ¿sabemos qué significa bienaventurado? Pues bien, se refiere a una condición abundantemente feliz por causa del valor divino. No se trata de una felicidad o dicha producida simplemente por un sentimiento interior de bienestar, sino aquella felicidad en la que Dios otorga como una recompensa y que se hace evidente a la vista de los demás. Al estudiar las bienaventuranzas, podemos ver que las mismas tratan respecto a 4 actitudes básicas. La primera es hacia nosotros, la segunda hacia nuestros pecados, la tercera hacia Dios y la última hacia el mundo. Puede que la costumbre nos haga saber qué sigue en cada bienaventuranza y a qué se refiere. No obstante, para los que las escucharon por primera vez, no fue así. Cada bienaventuranza fue una sorpresa para los oyentes, porque Jesús dijo lo contrario de lo que ellos esperaban escuchar. Así que no te pierdas esta interesante conversación que tendremos hoy con Gonzalo Chamorro y el doctor David Suazo, autor del libro La Justicia del Reino. Te invitamos a participar contestando a la pregunta del día: ¿tiene vigencia las bienaventuranzas en la actualidad? Síguenos a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Fe y Actualidad. El tema del día. Ya estamos de regreso. Muchas gracias, Sharon, por esta interesantísima introducción y por supuesto por la pregunta que nos has planteado, la cual el profesor David Suazo estará intentando responder a lo largo de este programa, y tiene que ver con la dinámica de la relevancia de las bienaventuranzas para nosotros hoy. Pero antes de entrar de lleno al tema que nos convoca, don David, usted ha venido trabajando por algún tiempo el Sermón del Monte, y las primeras preguntas que tengo es: ¿por qué a usted comenzó a apasionarle
la temática del Sermón del Monte de múltiples otros temas que aparecen en las Sagradas Escrituras, y no porque sean menos importantes. Y sin embargo, no solo en usted, sino en múltiples pensadores a lo largo de la historia del cristianismo, el Sermón del Monte ha tenido una atracción para poder estudiarlo, para poder enseñarlo, pero también para poder vivirlo, don David. Bueno, parte de la motivación viene de una caricatura que hay, digo yo, en el mundo académico con respecto a los teólogos, es decir, a los que se dedican a la teología, a enseñar la teología en general. La idea que se mantiene, la caricatura que se mantiene es que ellos saben de teología, pero no saben de Biblia. Saben de las corrientes contemporáneas, saben de la historia de la doctrina, saben de las herejías, pero no saben del texto bíblico en sí. Entonces, en cierto modo, esto fue como un estímulo. Y pedí, en los años en que comencé a enseñar, pedí a las autoridades que me permitieran enseñar en el seminario una materia de Biblia, no de teología. Bueno, ahora, para desafiarme a mí y para meterme al texto, de verdad, ahora, ¿por qué el Sermón del Monte? Porque pude haber escogido otro tema, otro libro, así, precisamente por lo que mencionas. El Sermón del Monte siempre había estado en mi mente desde los tiempos en que yo era un estudiante universitario, hace muchos años, cuando escuché al doctor John Stott, una exposición del Sermón del Monte aquí en Guatemala, y que luego se convirtió en el libro famoso Contracultura Cristiana, que circula todavía por ahí, y siempre me quedó, si algún día yo enseño algo de Biblia, eso me gustaría enseñar. Y si algún día yo quiero escribir algo, es que me gustaría escribir eso. Pero eso fue mucho tiempo. De hecho, empecé a enseñar el Sermón del Monte hará unos 15 años, tal vez, 15, 16 años, por ahí, que fue la primera vez que lo enseñé, y lo he enseñado como unas 5 veces nada más. Pero esas 5 veces se ven reflejadas en el libro, precisamente. Ahí está. Correcto. Y cada vez que uno enseña una materia, y sobre todo un texto bíblico o una porción de la palabra, uno siempre va evolucionando, va descubriendo nuevas cosas que siempre han estado ahí en el texto, pero que uno no percibe porque probablemente la realidad en la que nos encontramos no la resaltan. Y sin embargo, el hecho de haberlo enseñado en varias ocasiones, haber escrito, haber tenido notas, su propia Sagradas Escrituras rayada por todos lados de cosas que usted ha ido descubriendo, ha hecho que enriquezca su trabajo literario, su trabajo de análisis del texto bíblico, y eso es lo que queremos compartir con nuestros queridos televidentes. Y antes de hablar nuevamente del tema que nos convoca don David, que son las bienaventuranzas, situemos un poco a nuestra audiencia acerca del Sermón del Monte, dentro de qué contexto se da este sermón y, por supuesto, el tema central de la teología del sermón, para poder posteriormente, como ya he expresado, hablar de las bienaventuranzas, que es el tema con el cual inicia este sermón, don David. Bueno, el Sermón del Monte es el primero de 5 discursos que el Evangelio de Mateo coloca, y la mayoría de los intérpretes y comentaristas estructuran el Evangelio de Mateo alrededor de esos 5 discursos, que comienzan precisamente con el Sermón del Monte y terminan con el discurso del Monte de los Olivos, 2 montes, uno al principio y otro al final. Uno es ético más o menos, el otro es escatológico, ético también. Entonces, estamos, según Mateo, estamos al comienzo del ministerio de Jesús. Según Lucas, eso parece ser un poco más adelante. Lucas tiene el sermón como dividido y distribuido en diferentes partes, no están todas juntas como en el caso de Mateo. Y probablemente Jesús habló del mismo tema en diferentes ocasiones. Así que eso es. Y el tema principal de todo el Evangelio de Mateo es el reino de Dios. Eso lo vemos a lo largo de todo, de esos discursos, y a lo largo de todo el Evangelio.
Y el Sermón del Monte toca el tema, por supuesto. Por eso el título es La justicia del reino. Ese es lo que le da la base, lo que le da el sustento, lo que le da el rumbo también al estudio de Mateo y del sermón en particular. Así que por ahí podemos ubicarlo. Exactamente. Y llama mucho la atención el tema del reino, el tema de la justicia, porque justamente antes del inicio del capítulo 5, el Señor Jesucristo ha hecho una convocatoria: arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado, y eso da un paso importantísimo para hablar de las bienaventuranzas. Y en ese sentido, don David, ¿qué es una bienaventuranza desde la perspectiva bíblica, histórica y por supuesto teológica? ¿Es una simple expresión, un simple término, o dentro de la cultura del pueblo de Dios y dentro de la cultura inclusive literaria de la época es mucho más que una mera frase? Y esto es importante clarificarlo, porque obviamente cuando nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras y estudiamos el Sermón del Monte, nos llama mucho la atención esta expresión griega, makarios, que cobra tanto sentido en los lectores de la época y por supuesto en nosotros hoy en la actualidad, don David. Bueno, la expresión ya se usaba desde antes, desde el Antiguo Testamento. Uno encuentra en el Antiguo Testamento la misma expresión en su versión hebrea en varios de los libros, y el concepto es más o menos el mismo. Es expresar una condición feliz. Muchos traducen feliz, bienaventurado es el feliz, o el dichoso, o el tremendamente feliz. Otros prefieren traducirlo con una expresión muy común en el mundo evangélico hoy: bendecido. Usamos mucho la expresión bendecido. Bueno, algunos usan bendecido para referirse a lo que la bienaventuranza dice. Entonces, está presente en la literatura bíblica del Antiguo Testamento, en la literatura del Segundo Templo aparece también, y por supuesto aparece en el Nuevo Testamento. Pero en el Sermón del Monte como que adquiere, como que sube de nivel, porque ya se colocan como las características de los ciudadanos del reino. Lo que identifica y distingue a los ciudadanos del reino, mientras que en las otras expresiones van como aisladamente, una cosita por aquí, otra cosita por allá. Aquí se juntan en un paquete y se presentan como el ADN del cristiano, del ADN del discípulo del Señor, que es el ciudadano. Y por eso algunos se han atrevido a decir que el Sermón del Monte es la constitución moral o ética del reino de Dios, don David. Exactamente, sí. Y comienza con una descripción de cómo son los ciudadanos del reino, y luego continúa con esas demandas éticas de los ciudadanos. Primero los identifica, y después después le da las órdenes, pues. Así es. Y es interesante porque uno cuando estudia las bienaventuranzas, después de haberlas definido, nos llama mucho la atención, porque a lo largo de la interpretación o la historia de la interpretación, algunos han dicho que son 7 bienaventuranzas, otros han dicho que son 8, otros han dicho que son 10. Realmente, ¿a qué conclusión llega usted, don David, respecto a la correlación misma de cómo va confluyendo el texto bíblico y cuántas bienaventuranzas realmente encontramos en los primeros versículos del capítulo 5 del Sermón del Monte y de Mateo? Bueno, eso es una discusión antigua que realmente no tiene tanta importancia. Tiene una importancia relativa. Lo que pasa es que la última parte, los últimos versículos, versículos 9 y 10, están en una estructura distinta, están en una estructura diferente. Los primeros versículos, las bienaventuranzas están expresadas en tercera persona. Bienaventurados son aquellos, ¿no? Los mansos, los de limpio corazón, los que lloran, tercera persona. Pero al final
están en segunda persona, vosotros sois bienaventurados. Entonces, ese cambio de estructura hace que muchos digan, no, entonces este ya no es de la misma, ya cambió la categoría, digamos así. Pero al fin de cuentas, no afecta mucho, porque aún el tema último, que es el de la persecución, por ejemplo, está vinculado con todo lo demás que se viene diciendo. Así que pueden ser 7, 8, 9, hasta 10, depende cómo se divide la estructura de la perícopa, diríamos, del texto, del pedazo de texto que incluye las bienaventuranzas. Y tiene que ver con un tema meramente técnico que, por supuesto, a los exégetas les encanta a veces discutir sobre esos vericuetos, ¿verdad?, del debate o de la expresión literaria. Lo que sí es importante, don David, y ya vamos a tener una pausa, queridos amigos, y por lo menos me gustaría que lo lanzara en términos generales para dejar picado a nuestros televidentes. Lo que sí no podemos dejar de reconocer es que más allá del análisis sintáctico, del análisis de la estructura de las bienaventuranzas, hay un tema de trasfondo teológico importantísimo para la audiencia del Señor Jesucristo como para nosotros hoy, don David. Claro, cada bienaventuranza tiene un desafío particular, un desafío fuerte, particular. Y algunas de ellas se relacionan más con, por ejemplo, con la realidad actual del mundo religioso. Otros se relacionan más con la realidad del mundo social, del mundo político incluso. Se habla de los mansos que heredarán el reino, ¿no? En general, todas las bienaventuranzas son, diríamos, no solo contraculturales, porque están señalando cosas de la cultura que están como al revés, sino que a la vez son desafiantes y subversivas. Correcto. Porque nos ponen las cosas en otro orden, en otra dimensión, y eso lo hace muy, muy difícil, francamente. Correcto. Y por eso algunos en la historia han dicho que el mensaje del Sermón del Monte no necesariamente tiene aplicación para nuestra realidad hoy, sino que lo han trasladado a el futuro escatológico. Pero son cosas que iremos dilucidando a lo largo del programa y, por supuesto, en otros programas más donde estaremos analizando y comentando el Sermón del Monte. Haremos una breve pausa y ya regresamos aquí en tu programa Fe y Actualidad. El Sermón del Monte es, probablemente, el discurso más conocido de Jesús. Dicho sermón adquiere una notable relevancia por su tema, la justicia del reino. En este libro, el Dr. David Suazo no solo elabora un comentario exegético al Sermón de la Montaña, sino que también agrega sus particulares reflexiones pastorales, hermenéuticas y teológicas, según el contexto. En otras palabras, este libro nos exhorta a obedecer y a enseñar a obedecer la justicia del reino. Regresamos. Juntos podemos ser la luz de Cristo. Constitúyase como socio honorario e iluminemos juntos a Guatemala con la palabra de Dios. Canal 27. Predicamos la verdad. Continuamos. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Soy Gonzalo Chamorro y me encuentro en una agradable conversación con don David Suazo, reflexionando sobre el Sermón del Monte,
capítulos 5, 6 y 7, que se encuentra en el Evangelio de Mateo. Y hoy precisamente estamos introduciendo a una serie que vamos a desarrollar en el programa de Fe y Actualidad Televisión, donde pretendemos no solo analizar el texto bíblico, sino también ver cómo sigue siendo la palabra de Dios relevante para nuestros días. Y a propósito del Sermón del Monte, quiero informarte que el Instituto Crux está desarrollando un curso online, un curso virtual sobre el Sermón del Monte, donde ustedes podrán adquirir y tener el libro que publicó don David sobre el comentario al Sermón del Monte, La justicia del reino, y tendrán también la posibilidad de compartir y de partir ideas con don David, con mi persona y también con el profesor Amir Tejada. Así que les invitamos para que puedan ser parte de este curso online el 22 de marzo y puedan ingresar a las redes del Instituto Crux para pedir mayor información o tener mayor información. Don David, antes de tener la pausa, yo planteaba algo que es sumamente interesante a la luz de lo que usted ha expresado en torno al significado no solo de las bienaventuranzas, sino de una buena parte del mensaje del Sermón del Monte, y tiene que ver con ese carácter subversivo, muchas veces para algunos paradójico en relación a las exigencias o a las demandas del reino de Dios. Y yo le decía, y lo que planteaba era que por eso es que algunos intérpretes a lo largo de la historia han dicho que estas demandas son muy poco probables que sean aplicadas para este tiempo, para este espacio o para el tiempo de los primeros lectores de Mateo, como también para nosotros hoy, y lo trasladan a un futuro escatológico. Y antes de ver en sí las bienaventuranzas, pues esto ha sido interesante en la historia de la interpretación, don David. Claro, y eso no se refiere solamente a las bienaventuranzas, sino a todo el sermón en general. Es decir, al leer el Sermón del Monte completo, se saca la conclusión de que no, eso no se puede, eso está muy difícil, eso no es para ahora, eso es para una época ideal del futuro. Y entonces el reino de Dios se vislumbra como esa realidad futura ideal. No se vislumbra como algo presente. Sin embargo, incluso ha habido algunos otros, como el famoso literato ruso León Tolstoy, que pensaba que más bien el Sermón del Monte debería servir de guía para gobernar naciones hoy. Uh-huh. Por la ética que aparece ahí. Nadie ha hecho eso. No conozco ninguna nación, ningún gobernante que se le haya ocurrido hacer semejante cosa, porque no va dirigido a eso. De hecho, no se trata de eso, se trata de los discípulos de Jesús, de los creyentes y de su identidad y de su tarea, lo que les corresponde hacer. Así que se ve difícil, es cierto, eso es verdad. Pero a la vez el propio sermón va proveyendo las herramientas, decimos así, como para ir haciendo lo que nos pide. Así es, a tal grado, don David, que uno recuerda, por ejemplo, a los anabautistas que hacen una crítica a la decadencia moral de la iglesia y dicen que gran parte de esa decadencia se debe a que no cumplen los altos ideales del Sermón del Monte, don David. Sí, bueno, muchos han dicho eso a lo largo de la historia, y por lo regular son grupos radicales, piadosos, sí, y que están tratando de, y el peligro, y eso ha pasado, el peligro es que los grupos radicales que están tratando de cumplir terminan convirtiéndose en legalistas, y se desvirtúa el origen y el propósito del sermón propio. Correcto. Don David, ha llegado el momento de hacer un breve análisis de las bienaventuranzas, y para eso tenemos que poner en contexto a nuestros televidentes. En términos generales, ¿cuál era la realidad social, económica, política, cultural del pueblo de Israel en los tiempos en que se está relatando este sermón, o el Señor Jesucristo está exponiendo estas palabras ante una audiencia que estaba padeciendo algunas circunstancias, y sobre esa base entonces se pueden entender, por supuesto, las bienaventuranzas? Bueno, el contexto más inmediato que debemos tomar en cuenta es el contexto religioso, socio-religioso de la nación, porque el sermón va a tocar muchos de esos temas y muy directamente.
Entonces, hay un contexto religioso y en cierto modo un contexto algo, bueno, muy legalista y hasta opresivo, que no refleja los valores del reino que Jesús está señalando aquí. Entonces, hay una frase que Jesús usa ahí después de las bienaventuranzas, a la transición para llegar al cuerpo del sermón, donde dice: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no puedes entrar al reino de los cielos. Y ahí está contrastando Jesús con la realidad de escribas y fariseos que estaban exigiendo ciertas cosas que no eran exactamente lo que la ley misma decía. Y después Jesús mismo va a hacer un análisis de la ley propiamente. Entonces las bienaventuranzas parecen ser algo alternativo a eso. Socialmente Israel estaba en una situación de desventaja. En general sería una nación sometida por el Imperio Romano, en cierto modo una nación empobrecida por el Imperio Romano, que estaba extrayendo los recursos, los impuestos y todo lo demás. Por eso aparecen pobres, mansos, porque en el contexto había quienes no eran mansos, sino que eran más bien agresivos, y el tema de recuperar el reino, pensado el reino de la nación, por la fuerza. Y eso, había un ambiente revolucionario también. Y Jesús está diciendo: no es así la cosa, no se trata de eso. Entonces, varias de las características que aparecen aquí van como desafiando la realidad. ¿Quiénes serían los felices? ¿Los que lloran? No. Esa sería la respuesta de la cultura de la época. ¿Serían los que lloran los felices? No. Esos no son los felices. Bueno, Jesús dice: sí. ¿Los pobres son los felices? No. Y Jesús dice: sí. Entonces, es bien contrastante y bien subversivo en ese sentido. Y así, casi cada bienaventuranza hace alusión a alguna realidad de ese tipo que estaba sucediendo en el momento. Correcto, realidad que no se escapa de lo que usted ha mencionado muy bien, desde la realidad religiosa, desde la realidad social, política, económica que estaba viviendo el pueblo de Dios y muchas de las naciones donde había hegemonía territorial por parte del Imperio Romano y cultural por parte del mundo helénico griego, y eso obviamente en la población, sobre todo esta población que tenía una alta expectativa del advenimiento del Mesías para que pudiera poner orden, pues el Señor Jesucristo comienza a hacerlo, pero lo comienza a hacer en estos términos de paradoja, en estos términos de subversivo, tal cual como usted lo ha planteado, don David. Y es ahí entonces uno de los primeros bienaventurados los pobres en espíritu, que ha tenido múltiples interpretaciones a lo largo de la historia, don David, en el verso 3, pero cuando uno entiende el contexto de la realidad religiosa, cultural, política y económica, le hace uno mayor sentido al mensaje que trae el Señor Jesucristo, don David. Sí, es la primera bienaventuranza ya nos lanza una aparente contradicción, ¿no? Por un lado, pobres, y por otro lado, la herencia, el reino, como dos cosas que están opuestas. Mateo agrega la expresión pobres en espíritu. En Lucas no aparece eso. En Lucas solo aparece los pobres, punto. Porque parece que Lucas está haciendo más énfasis en la cuestión socioeconómica. Parece que Mateo hace énfasis en el tema socioeconómico, pero también en el tema espiritual. Por eso habla de eso. Por eso hay unas versiones de la Biblia que traducen, yo digo, bastante bien el concepto, y dice: bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual. Es una manera de decirlo, porque es una pobreza
física, económica, monetaria, pero es también una pobreza en el sentido de la relación con Dios, de la vida piadosa, digamos. Y Jesús está apuntando a una realidad muy personal. Las bienaventuranzas son muy personales, algunas se quedan en el plano personal, pero otras no, otras trascienden, como veremos, trascienden y van al plano más allá. Entendiendo, don David, que en el contexto del Antiguo Testamento y sobre todo de la revelación de la Torá o la interpretación oral o escrita de la ley, el tema de tierra y espiritualidad, el tema de economía y desarrollo humano y teología y revelación está todo íntimamente relacionado, es decir, no hay una separación de lo material y lo espiritual como se estilaba en el dualismo o en el pensamiento griego de la época en la cual se está emitiendo este sermón, don David. Sí, está integrado todo. Y bueno, en el Antiguo Testamento se habla del pobre como el justo. Los salmos hablan de eso, pero también se habla del bendecido, que es el que tiene bienes materiales. El bendecido es el que tiene bienes materiales. Él es el bienaventurado. Entonces están como las dos vertientes, vienen ahí en camino, y Jesús está consciente de eso, porque luego lo habla en alguna de las parábolas. Él habla del tema igual, del rico bendecido y del rico pobre y del pobre bendecido, que son como paradojas, y es interesante porque así comienzan las bienaventuranzas. Correcto. Y llama mucho la atención lo que usted ha planteado en términos del contexto sociocultural o socioeconómico, porque ya Roma había expropiado mucho de la propiedad o del terreno que Israel o que la Palestina del primer siglo tenía. Por eso cuando uno lee el Nuevo Testamento es muy común, sobre todo en las parábolas, leer los jornaleros, que era la forma común de poder tener algo de bienes o poder ganar, aunque sea pues para el sustento diario, o aquellos que arrendaban la tierra y lo arrendaban porque ya la habían perdido, y así sucesivamente. Y eso generó mucha expectativa, sobre todo en la literatura del Segundo Templo, de tener una visión revolucionaria armada para poder evitar esta hegemonía política romana o hegemonía cultural griega, y otros interpretaban también desde la premisa de poder recibir el consuelo de Dios. Y lo digo porque precisamente la segunda bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El tema de la consolación no es un tema desconocido para los primeros oyentes de este sermón, porque era algo que se estaba esperando, don David. Sí. Y ahí está de nuevo la paradoja, ¿no? Ese carácter subversivo. Todas las culturas ven al que llora como una persona desventurada, pues, como una persona sufriente, como una persona triste, como una persona acongojada, no como una persona feliz. Aunque también en todas las culturas hay un cierto llanto de alegría que se encuentra también. Pero aquí está la consolación. La consolación sería todo un concepto escatológico realmente de la nación. La segunda parte de Isaías comienza así: consolaos, consolaos, pueblo mío. Y esa segunda parte del profeta de Isaías presenta al siervo de Jehová, que es el que vendrá a traer todo eso, y que traerá la consolación. Entonces, en la mente de los oyentes de Jesús es esa consolación escatológica. Pero Jesús está hablando de eso, pero en realidad está hablando de una consolación aquí y ahora. No está hablando de algo lejano y distante. Está hablando de que los que lloran encontrarán consolación en el futuro, sí, pero también ahora, aquí. Tiene que ver con lo nuestro aquí. Sobre todo porque el futuro ha llegado. Pues claro, el futuro ya llegó. Ese es otro concepto, ¿no? Que podemos manejar. Y la pandemia nos ha recordado eso.
La pandemia nos ha recordado el dolor, nos ha recordado el llanto, la tristeza, pero también nos ha recordado la consolación. Y hemos hablado de eso en otros contextos y en otros programas, se ha hablado de ese tema. Correcto. Otro tema que no es menos importante y que está presente en la tradición del Antiguo Testamento, en la tradición de la literatura del Segundo Templo, tiene que ver con la herencia y con la tierra. Y también acá el autor, pues el Señor Jesucristo nos expone otra paradoja, porque son bienaventurados los mansos. Lo digo paradoja porque para nosotros hoy una persona que es manso, que practica la mansedumbre, es una persona que se deja pisotear, y en una cultura tan ególatra, tan egocéntrica, tan narcisista, esto casi se constituiría, don David, en un antivalor, y sin embargo se presenta como una virtud importante en esta bienaventuranza, don David. Bueno, es tal vez una de las más controvertidas y contraculturales de todas. Porque a lo largo de la historia, todas las culturas, y en nuestra cultura del contemporáneo, igual y más, tal vez diríamos, porque no solo se aplica al mundo político o al mundo social, se aplica a todo. Son los fuertes. Hoy usamos palabras a veces un poco eufemísticas, tal vez, hablamos del emprendedor. Sí, el emprendedor. Pero el emprendedor puede ser identificado como aquel que pasa por encima de los demás, que es el agresivo, el que toma la iniciativa, y al tomar la iniciativa se pasa llevando a otros, en donde la meta es lo más importante y no importa cómo se llegue ahí. Eso enseña la cultura, y eso estamos enseñando, incluso en los hogares a los hijos, ¿ya? No te dejes y devolverles. Es parte de la realidad que vivimos. Por eso esta bienaventuranza. Correcto. Algunas versiones traducen los humildes en lugar de mansos, porque como que manso es una palabra muy fuerte, la verdad, muy fuerte, que casi no usamos nosotros. De hecho, la usamos cuando nos referimos a un perro, ¿no? Un perro manso es el que no muerde. Un animal salvaje manso, el que está domesticado, que ya no hace daño. Bueno, hay algo de eso en el contexto de la mansedumbre. Manso es el amable que no causa daño a los demás. Y es interesante, don David, que cada una de las bienaventuranzas y cada uno de los temas que estamos tocando podría ser un programa de televisión, y obviamente no queremos agotar esta dinámica. De hecho, tenemos un tercer segmento que vamos a poder contextualizar lo que hemos visto hasta ahora para nuestra realidad de hoy. Sin embargo, vamos a hacer un corte y ya regresamos aquí en tu programa Fe y Actualidad. Regresamos. Mi nombre es Jorge Morales y soy pastor de la Iglesia Bautista Jerusalén, haciendo un ejercicio de fe, inscribiéndonos como socios honorarios de este canal. Damos gracias a Dios que este es nuestro canal y que difunde las buenas nuevas de salvación, es administrado con excelencia y con celo santo. Así que yo motivo a mis hermanos a que ejercitemos esa fe, confiando en el Señor. Yo ya estoy y me gozo en hacerlo. Espero saber que usted también lo logró hacer. Que Dios le bendiga. Continuamos.
Ya estamos de regreso, queridos amigos. Soy Gonzalo Chamorro y como lo he expresado anteriormente, me encuentro en una agradable conversación con don David Suazo y estamos dialogando acerca del Sermón del Monte y específicamente el tema que nos convoca el día de hoy son las famosas bienaventuranzas. Y decíamos antes del corte de que cada bienaventuranza podría ser un solo programa, no solo de análisis del contexto histórico, social, religioso, político y cultural, sino también en cómo poder ver la reserva de sentido que tiene el texto bíblico para nuestra realidad hoy, que comienza inclusive a ponernos en jaque acerca de los valores que nos plantea esta sociedad, una sociedad que básicamente se opondría a los principios que ya hemos hablado sobre la humildad, sobre el consuelo, sobre el llanto, sobre la pobreza, y más bien la ética del reino nos sienta ciertos precedentes que son importantísimos, que no solo los volvamos a estudiar, a retomar el tema del mensaje, sino que también sean parte de nuestro diario vivir y nuestro peregrinar. Don David, obviamente, como ya decía, esto nos puede llevar varios programas y sin embargo quiero aprovechar, por cierto, de invitarles, ya que junto con don David y Amir Tejada estaremos impartiendo este curso online acerca del Sermón del Monte y por supuesto tomando en cuenta la obra de don David Suazo, este comentario del Sermón del Monte, la justicia del reino. Indudablemente ahí podremos ver más detalles que van a ser importantes a la hora de poder estudiar a profundidad. Nos quedan algunas bienaventuranzas, don David, que poder comentar, pero en términos generales nos llama mucho la atención de que hay esa hambre y sed por la justicia que es un tema importantísimo en el Sermón del Monte. Hay un llamado también a reconocer a los misericordiosos, a los pacificadores y también a los que padecen persecución. El contexto del martirio es una realidad presente dentro de estas primeras bienaventuranzas, don David. Bueno, sí, un detalle general es que la primera bienaventuranza, la recompensa es el reino de los cielos. Y la última, si hablamos de las bienaventuranzas, terminando ahí en el versículo 9, la última bienaventuranza también tiene como recompensa el reino de los cielos. Así que ahí tenemos una especie de tenaza que pone en medio el resto de las bienaventuranzas. Y luego el tema de la justicia aparece dos veces. El tema de la justicia aparece dos veces en las bienaventuranzas. En la primera es los que tienen hambre y sed de justicia. Y en la otra es cuando son perseguidos por causa de la justicia. Y luego la justicia seguirá apareciendo en el resto del sermón, pero ya está planteado aquí de entrada. Y sí, ahí están los pacificadores, los de limpio corazón, están los perseguidos, los misericordiosos. Todas esas reflejan las características, las virtudes, diríamos, que Jesús está señalando de los discípulos auténticos de Él. Porque al llegar al final del sermón, Él va a hacer claro entre los que son discípulos auténticos y aquellos que solo tienen una apariencia de discípulos, que es un problema y es difícil de determinar. Por eso aquí la identidad es importante. Entonces, tenemos el cuadro marcando el carácter de los discípulos de Jesús, los ciudadanos del reino, en términos generales de las bienaventuranzas. Correcto, don David. Excelente análisis. Y esto nos plantea la pregunta entonces, y como yo ya había expresado, el texto bíblico y el mensaje original tuvo mucha implicación para el desarrollo de la cristiandad de los primeros siglos, para poder entender cuáles son las exigencias de nuestro Señor en este sermón, para poder comprender cuáles son las demandas de la ética del reino y cuáles son los temas que van a ser constantes y constitutivos en este tema teológico del reino de Dios. Pero una cosa es lo que aconteció en el primer siglo y otra cosa, a la luz del Sermón del Monte, es la realidad que vivimos hoy, don David. ¿Qué nos tiene que decir el Sermón del Monte, pero específicamente las bienaventuranzas para nuestro peregrinar, para nuestra misión como iglesia, para nuestro carácter como cristiano y por supuesto para poder entender esto que para algunos ha sido subversivo y paradójico y que más bien se constituyen en virtud de aquellos que se dicen ser discípulos del Señor Jesucristo?
Bueno, todas las bienaventuranzas son desafiantes, pero a la luz del contexto actual, yo diría que hay tal vez dos que sobresalen. Uno es el que ya mencionamos, hambre y sed de justicia, y el otro es los pacificadores, dos ideas que tienen mucha relación con la realidad contemporánea. El tema de justicia, por supuesto, muchos, cuando piensan en justicia, si estamos hablando del mundo religioso, cuestión de la relación con Dios, nada más. La justificación, el concepto teológico de la justificación, y como que a eso se está refiriendo Jesús. Otros lo ponen en términos legales, la justicia relacionada con los procesos judiciales, con los tribunales, con los jueces, y es parte de ese contexto y de la realidad nuestra. Pero otros más, creo que por ahí va la mayoría, lo colocan en términos de la justicia social, en términos sociales, lo que tiene que ver con las relaciones con las personas, el trato con las personas. Y ahí los cristianos de hoy tenemos deuda. Tenemos mucho porque no somos tan hambrientos y sedientos de esa justicia. Aún en términos legales de los tribunales y de los jueces y todo, estamos cortos. Todos estamos reconociendo que no está bien, que hace falta. Y no tiene que ver en ese caso solamente con los cristianos, sino la justicia es la justicia y trasciende. Y el tema de la pacificación, mire, nuestras culturas han aprendido a resolver los conflictos violentamente, en todos los contextos, en todos los niveles, desde la casa, desde el hogar, lo hacemos. ¿Cómo resuelven sus conflictos los hermanos en medio de un problema de herencia, digamos? ¿Cómo resuelven los conflictos los niños jugando en el patio? ¿Cómo resuelven? ¿Cómo los enseñamos? ¿Cómo resuelven los conflictos las iglesias? ¿Cómo resuelven los conflictos los partidos políticos, los equipos deportivos? Parece que la pacificación es un valor muy escaso en nuestra cultura. Y como que nadie quiere meterse ahí, porque meterse a pacificador termina uno crucificado, y se refiere solo a hacer la paz entre nosotros los creyentes, o solo la paz entre los de la familia, o también tiene que ver con la paz entre los grupos sociales, paz entre un grupo étnico y otro grupo étnico, paz en medio de guerras que vivimos, de conflictos armados que vivimos, la paz en medio de los conflictos ideológicos en el que estamos ahora en todos lados. Estas elecciones en Estados Unidos nos marcaron un problema de gran conflicto ideológico. Bueno, ¿y quién pacifica? ¿Quién pacifica? Más bien somos proveedores de conflicto y no los que lo resuelven. Esa es una cuestión bien fuerte, muy delicada. Correcto, don David. Y podríamos, por supuesto, seguir sacando mayor aplicación para nuestra realidad, pero esto es televisión. El tiempo, como dicen, o como se decía antiguamente, el tiempo es oro, pero esperamos, queridos amigos, que usted haya podido sentirse realmente impactado por este mensaje del Sermón del Monte, por las bienaventuranzas, y les invitamos a que usted pase tiempo con el texto bíblico, que lo apropie a su propia realidad, a su propio peregrinaje, para poder proclamar la justicia del reino y también buscar el hecho de ser pacificadores. Don David, el tiempo se nos ha ido volando. Gracias por compartir junto con nosotros el día de hoy.
Sí, se fue volando. Muchas gracias y bendiciones a todos. Y ustedes, queridos amigos, no se pierdan el programa de Fe y Actualidad, porque en los próximos episodios también estaremos dialogando a medida de cómo vamos avanzando en el Sermón del Monte. Quiero dejarles con esta breve reflexión y desearles bendiciones para su vida. El tema del día. Saludos queridos amigos, soy Gonzalo Chamorro y siempre es un placer compartir con cada uno de ustedes en este espacio de reflexión, en este espacio de interacción en cuanto al conocimiento de Dios y por supuesto apreciar la historia, apreciar la ciencia, apreciar la teología. Hoy quisiera traer a colación una famosa frase célebre en la historia del pensamiento. La frase es de Jorge Santayana, filósofo moralista e historiador que escribió un libro titulado La vida de la razón. Y en ella, en el año 1906, dijo que quien no conoce su historia está condenada a repetirla. Es interesante esta frase porque es una auténtica invitación a poder reflexionar en el pasado histórico, en poder evaluar los aciertos, pero también los tristes errores de los seres humanos por falta de moralidad, por querer casarse con el poder, por la egolatría, el narcisismo y las diferentes características que han definido la decadencia de la condición humana. Por eso la invitación que yo quisiera hacerles hoy es no solo a estudiar la historia del cristianismo, sino también a estudiar la historia universal. Lo digo porque tristemente hoy veo en los diferentes espectros de la sociedad, tanto en ámbitos económicos, tanto en ámbitos políticos, tanto en ámbitos sociales y culturales, las mismas características que definieron la decadencia de individuos y de grandes imperios en la historia. Por ejemplo, recuerdo el caso de Marco Antonio, que tristemente, siendo amante de Cleopatra, crea una serie de artimañas para poder asesinar a Marco Tulio Cicerón, el famoso representante de la República Romana y quien era precisamente la voz indispensable de mantener el sentido de la ley. Marco Antonio jugaba de dictadorzuelo y era tanto su amor al poder que lo que hizo es una serie de entrenamientos inmorales que provocaron la muerte y provocaron el fin de Marco Tulio Cicerón. ¿Qué podemos decir del famoso Calígula? Calígula que interesantemente hace para poder dejar en mal a los senadores romanos el nombramiento oficial de su caballo como cónsul de la República Romana. ¿Cuál era la finalidad? Pues la finalidad era demeritar el trabajo de los senadores. Y podríamos seguir así en la historia, mencionando también, por ejemplo, a Enrique IV de Navarra, que popularizó la famosa frase «París bien vale una misa». Y lo que él quería decir es simple y sencillamente que yo, aun siendo no creyente o no importándome mucho las cosas de Dios, lo que voy a hacer es aceptar un culto o una adoración al Dios creador para poder llegar a ser monarca absoluto de Francia. Lo mismo podríamos decir en el famoso viaje a Canosa para poder obtener la venia del Papa en poder ser o seguir siendo emperador del Sacro Imperio Romano germánico. Y lo que sucedía ahí es que él fue a pedir la venia del Papa ya que había sido excomulgado por causa de su inmoralidad y por causa de su deseo de afanarse por el poder. ¿Qué es lo que aconteció? Los historiadores dicen que él cruzó todos los Alpes de rodilla con trajes de monje místico para poder recibir en la casa de Canosa, en la familia de Canosa, frente al famoso abad Cluny y frente al Papa, que era en esa época el regente de la iglesia, y así poder obtener la posibilidad de que le quitaran la pena de excomunión y llegar al poder. Lo que acontece es que el primer día no recibe la absolución, al segundo día tampoco, al tercer día el abad Cluny lo que hace es decirle, recordemos que Jesús perdonó hasta 70 veces 7. Finalmente lo que aconteció fue simple y sencillamente que se le dio el perdón en ese momento medieval histórico, y una vez que este personaje de la historia obtiene el perdón, llega al poder, vuelve a ser monarca absoluto y se le olvida todos los principios morales que le había proclamado en su peregrinaje supuestamente cristiano. La finalidad, obtener el poder. ¿O qué podríamos decir
de diferentes personajes contemporáneos que comienzan a hacer célebre famosas frases como, por ejemplo, la revolución de los jóvenes es una comprensión meramente biológica de un personaje político del siglo XX hace pocos años atrás. O aquellos que dicen, ¿armas para qué? Si simple y sencillamente el ser humano debe vivir en paz y en armonía. Y lo que hizo fue monopolizar todo el armamento para tener el poder y el control de una nación. Así podríamos estar toda una vida dando ejemplos del pasado, de cómo se refleja la decadencia humana en los diferentes actos morales, en los diferentes actos que tienen que ver precisamente con poder adquirir el poder a toda costa. En la actualidad no vivimos de manera diferente. Es bien sabido que hemos avanzado tecnológicamente, es bien sabido que hemos avanzado en el mundo de las ciencias, es bien sabido que hemos avanzado en el mundo de la medicina, es bien sabido que hemos avanzado en diferentes esferas que nos permiten hoy tener mayor número de años en este espacio, en este tiempo, pero también no es menos cierto que la debacle moral, la decadencia cultural y el deseo oneroso por adquirir el poder hace que las sociedades cada día vivan en términos éticos y en términos de relaciones interpersonales en una auténtica decadencia, en una auténtica superficialidad de la cultura. Y por eso la invitación que yo quisiera hacerles hoy, queridos amigos que están sintonizando este espacio de fe y actualidad, es a recordar la frase de Jorge Santayana: quien no conoce su historia o quien no conoce su pasado está destinado a repetir los errores del pasado. Hoy tenemos que volver a estudiar no solo la historia universal, sino por sobre todas las cosas, la historia del cristianismo, para que como iglesias no volvamos a repetir los errores de la iglesia. Somos seres humanos, limitados, por supuesto redimidos, pero limitados y pecadores, y no podemos dejar que el hecho de que no conozcamos los errores del pasado los tengamos que repetir hoy en la actualidad. El desafío para ustedes, el desafío para mí, es poder volver a la historia, es poder volver a ver cómo hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a cambiar la sociedad por medio del Evangelio de Jesucristo, estuvieron dispuestos a dar su vida y a no casarse con el poder imperial, como sucedió en el siglo IV, y a no casarse con las culturas del momento. Hoy nos enfrentamos a una dinámica narcisista, a una dinámica ególatra, a una dinámica pluralista, y a una dinámica relativista. Y si tenemos que fundamentar nuestro peregrinar, es necesario que volvamos a la historia. Que el Señor les bendiga. En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en que nos toca vivir. Fe y actualidad. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy.